Hoy vamos a platicar de lo que consideramos es uno de los derechos fundamentales que debe tener toda persona. Vamos a hablar del derecho a la educación. Como lo hemos platicado en muchas ocasiones en este programa, consideramos que la educación es el principal motor para que las familias, sus integrantes y las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida. Y es a través de tener una mayor formación profesional, una mayor capacitación en el trabajo y en algunos casos la alfabetización que les permita saber leer y escribir, tener los elementos mínimos en matemáticas o inclusive poder utilizar algunos instrumentos que hoy son herramientas de trabajo, como es el caso de la computadora. Son elementos que muchas veces lo que pueden hacer, lo que pueden lograr es hacer la diferencia en las condiciones laborales y en los ingresos económicos de las familias. Por eso, para nosotros es muy importante que en este programa sigamos trabajando y platicando con organizaciones de la sociedad civil para fomentar que el rezago educativo que hoy sigue viviendo en nuestro país, a pesar de los miles de millones de pesos, hoy México, por ejemplo, genera un gasto educativo mayor que el promedio del Producto Interno Bruto de todos los países de la OCDE. México gasta el 6.2 y el promedio de la OCDE es el 6.1. Pero eso lo que significa no es que gastar el dinero contribuya a mejor calidad en la educación. Y el gasto o mayor gasto educativo tampoco se ha transformado en que seamos un país mucho más productivo, pero sobre todo que seamos un país que esté brindando grandes oportunidades para esta generación de jóvenes que hoy están constituidos en la base de la pirámide poblacional de nuestro país. Alfonso, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Un estudio que ha presentado la OCDE de cómo está el rezago educativo en nuestro país, pero sobre todo cuál es el impacto de las políticas educativas, fundamentalmente en el segmento que se considera que es el segmento más importante, porque es el que se va a vincular de manera muy rápida al mercado laboral, que es el segmento de los jóvenes entre 15 a 20 años. Y ahí un poco lo que ha observado la OECD es que pareciera ser que México es de los países de esta organización en donde este segmento de jóvenes, en lugar de estarse formando profesionalmente en la educación media superior o ya en la educación superior, pareciera ser que están más bien orientados al trabajo técnico, pero al trabajo técnico sin tener los elementos formativos técnicos. Podemos ver que en los jóvenes de 15 años, en la primera columna que tenemos ahí, es que el 65% de esos jóvenes participan en la educación. El de los jóvenes de 16 años participan un poquito menos, y como va avanzando en la edad, se va reduciendo la participación de los jóvenes, y como notamos en la gráfica, el promedio, comparación de México contra los países promedio de la OCDE, pues sí tenemos una gran distancia. Sí, yo creo que esa es una de las características del estado de situación educativo del país, donde tenemos una alta deserción escolar. Y muchas veces se ha preguntado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es parte de la reforma educativa, cuáles son los factores que han contribuido para que estos niños, para que estos jóvenes tengan que salir de la escuela, y fundamentalmente es que las condiciones económicas de sus familias no les permiten que ellos estén en el aula. Y la están dejando, Tulio, porque tienen la necesidad de ayudar a su familia a tener ingresos. Entonces, desertan la escuela y empiezan a trabajar, entonces empiezan muy temprano su vida laboral, y eso se ha convertido en un problema. Como lo dice la OCDE, ahí tenemos que México, en comparación con los países de la OCDE, es el de los países que más deserción escolar tiene y que más participación laboral tienen a edades muy jóvenes. Ahora, aquí cabe aclarar un punto que me parece que es muy importante. Estos jóvenes que están desertando de la escuela se están incorporando a trabajar, pero sobre todo en la economía informal. Y eso entonces lo que significa son tres cosas. Primero, a nivel país, que estos jóvenes no están contribuyendo al sistema de pensiones, y eso lo que quiere decir es que difícilmente van a poder garantizar una pensión mínima cuando concluyen su etapa laboral. En segundo lugar, que estos jóvenes pues están siendo subutilizadas su talento, su creatividad, su gran capacidad innovadora que pueden tener, porque México es un país
de mexicanos, de personas talentosas, de jóvenes creativos. Entonces no se está explotando de manera formal en un sistema educativo esas características. Y el tercer elemento es que pues, hoy lo que vemos que la gran alternativa de estas personas que desertan, e insisto, es la economía informal. Y eso entonces no conlleva a que nuestro país eleve de manera importante los niveles de productividad que signifiquen generar mayor riqueza y que además vayan acompañados de políticas que distribuyan de manera mucho más equitativa la generación de esa riqueza. Lo que vemos es que en el caso de México, hoy en la educación pública, sobre todo en lo que es el nivel primaria, el nivel secundaria, el nivel preparatoria, sigue sobre todo siendo el Estado mexicano, las escuelas públicas, las que atienden a estos jóvenes, pero llama mucho la atención que en el caso de la educación superior, es decir, ya en la universidad, ya más o menos está equilibrado lo que sería la participación de escuelas públicas y privadas. Eso habla de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de dar calidad en la educación, porque fundamentalmente nuestros jóvenes y nuestros niños se están educando en escuelas públicas y es ahí, insisto, la participación del Estado en donde debe ser de manera muy importante. Aquí lo relevante además de que en México el estudiante le dedica más tiempo en el aula, porque por eso decíamos que hay otros modelos educativos en donde se combina el tiempo en el aula con la práctica. Lo que me llama mucho la atención es que en la gráfica lo que podemos observar es que los profesores de primaria están dedicados exclusivamente al aula, es decir, correcto, no tienen ningún tipo de actividad y es contrastante. Si vemos en la gráfica, el profesor le dedica nada, ninguna hora a trabajar fuera del aula y en cambio en los países miembros de la OCDE 418 horas. Eso entonces lo que significa es que la experiencia de vida que tienen los profesores de primaria, secundaria y media superior, que es infinitamente superior a lo que tiene en México, permite darles una formación más integral a sus alumnos. Me parece que es muy importante de esta gráfica, que es lo que pueden ver nuestros amigos en color naranja, es el gran número de personas que están trabajando en la economía, puede ser formal o informal, pero que no están participando en el modelo educativo. Esa me parece que será la reflexión que tendríamos que estar viendo en este momento. Sí, es totalmente. Como lo vemos en la gráfica, pues estamos muy desfasados de lo que es el promedio de los países de la OCDE. Y llama la atención exactamente que las personas y los jóvenes que están fuera de la educación, pues están empleados y le están dedicando, como comentaba yo hace un rato, pues más tiempo al trabajo por una necesidad de la economía familiar que al estudio, que es una necesidad que puedan cubrir y que después ser mucho más productivos. Sí, creo que aquí también es importante que platicar con nuestros amigos que en las últimas semanas ha habido una discusión en los gobiernos de los estados que también son corresponsables de instrumentar la reforma educativa. Uno de los elementos más importantes de la política pública en materia de educación es la evaluación del desempeño de los profesores. Y ha habido algunos estados en donde los congresos locales han dado marcha atrás en lo que sería la implementación de la reforma, de la evaluación a los profesores. Y yo creo que en este programa debemos insistir. No puede existir una política pública exitosa si no existen indicadores que permitan medir cuál es el impacto real, ya sea favorable o desfavorable, de esa política. Nos acompaña una organización de la sociedad civil que lleva varios meses, algunos años trabajando, que se llama Construyendo y Creciendo, en la cual lo que se dedican fundamentalmente es a que trabajadores de la industria de la construcción, que muchas veces no saben leer ni escribir o no saben, por ejemplo, sumar y restar, pues darle la formación en el sitio de trabajo. Y es por eso que hemos invitado hoy a José Chabot, su presidente, al cual le agradezco mucho que nos acompañe. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por el foro, Tulio, es un gusto. José, para iniciar, un poco me gustaría preguntar, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es, todos nacemos con diferentes oportunidades, pero todos nacemos con oportunidades y con cierta riqueza, ya sea riqueza material o emocional o de lo que sea. Y para mí ser un buen ciudadano implica el poder transmitir parte de esa riqueza que tenemos de vuelta a la sociedad para generar mayor riqueza en los otros. Así es como empezó Construyendo y Creciendo. Yo toda la vida tuve la oportunidad de estudiar en escuelas privadas, de prepararme mucho, y cuando estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo me di cuenta que varios colegas con los que trabajaba, varios albañiles dentro de la construcción en la que trabajaba no habían recibido las oportunidades que yo había recibido y teníamos que hacer algo para poder
dar algo de vuelta de lo que yo tuve y beneficiar a estos trabajadores y darles una mejor formación. Ahorita nos diste una pincelada de cómo nació Construyendo y Creciendo. Me remonto, para platicarte un poco de Construyendo y Creciendo, a 2003, 2004. Yo estaba empezando a estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana y casi a finales de mi primer semestre decidí que quería empezar a trabajar y encontré un trabajo en una construcción muy cercana a donde estudiaba. Y poco a poco me fui dando cuenta que había albañiles que no hablaban español. Y luego me di cuenta que algunos albañiles no sabían leer y escribir. Y es así como empezamos a trabajar juntos, mi hermana, mi mamá, luego un par de amigos, y decidimos que algo teníamos que hacer. Y primero empezamos a través de una fundación que se dedicaba a alfabetizar a través del método cubano en las construcciones, a capacitarnos para alfabetizar y nos turnamos los días de la semana. Y entonces yo iba los lunes y mi hermana iba los miércoles y alguien más iba los martes y así sucesivamente, y empezamos a alfabetizar a los trabajadores que querían estudiar. Nos dimos cuenta que la manera de crecer y la manera de consolidar esto y de verdaderamente hacerlo sostenible era pues contratar profesores y buscar algún programa educativo más sólido. Y dimos con el secretario de Educación Pública en el sexenio de Vicente Fox, que era Reyes Tamés, y recuerdo haber platicado con Reyes Tamés y haberle dicho, oiga, si usted se imaginara que una parte importante de los trabajadores o de los jornaleros que viven en lugares agrícolas, que viven en la sierra y que no tuvieron acceso a la educación, estuvieran en la ciudad, ¿estaría dispuesto a educarlos aquí? Y él me decía, no, mire, en la ciudad hay poco nivel de analfabetismo, recuerdo que me enseñaba las cifras y eran menos de 2,000 analfabetos en la delegación Benito Juárez. Y luego yo le empecé a hacer las cifras y le dije, oiga, haga análisis de la cantidad de trabajadores que hay. Yo ya encuesté en varias construcciones del Distrito Federal y le garantizo que hay más del doble de los que usted dice solamente en las construcciones. Y a partir de ahí hicimos un convenio con el INEA, en el que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos nos apoyó muchísimo, para capacitar profesores, para darnos materiales, para ir a hacer exámenes a las construcciones, y a través de ahí, en 2005 y 2006 empezó formalmente Construyendo y Creciendo como asociación civil, que hoy es una institución de asistencia privada que educa a más de 400 trabajadores al día en más de 22 construcciones del Valle de México, del Distrito Federal y del Estado de México, y que hoy les da alfabetización primaria, secundaria, preparatoria, capacitación tecnológica, alfabetización tecnológica a través de programas del TEC de Monterrey y programas de desarrollo humano a través de la Universidad Iberoamericana. Un poco me gustaría preguntarte, José, ¿qué has platicado con estas personas que han concluido sus estudios, que se han alfabetizado, que han entrado al esquema de desarrollo humano de la Ibero, que han entrado a las clases de computación en el TEC de Monterrey? ¿Cómo han modificado su desempeño dentro del propio trabajo en los que nos han contratado? ¿Cuáles consideras tú que han sido o que siguen siendo los obstáculos que te enfrenta esta fundación para que este modelo pueda ser un modelo expansivo, para que no solamente esté concentrado en la zona del Valle de México, para que empresarios que hoy nos estén viendo, amigos nuestros que se dedican al ramo de la construcción, realmente lo tomen como parte de su labor ciudadana, como parte de esta ética individual que lo que busca es que todos seamos mejores personas? Pues mira, te sorprenderás, pero el principal obstáculo que tenemos para educar a más trabajadores tiene que ver con el interés de los mismos trabajadores de entrar a estudiar. Nosotros entramos a construcciones de 400 o 500 trabajadores, en donde encuestamos al principio y nos damos cuenta que más de 450 de ellos, más del 90%, tiene rezago educativo, y a las aulas entran 30 o 35 trabajadores. O sea, a nosotros nos encantaría poder cubrir en las construcciones a las que entramos a dar cursos o a dar clases, un mayor espectro de los trabajadores que trabajan ahí, como para poder impactar a más de ellos. Sin embargo, lo que hacemos es hacer graduaciones dentro de las mismas construcciones, pedirle a los trabajadores que se gradúan que inviten a sus familias, que inviten a sus compañeros de trabajo, y así hemos ido rompiendo el paradigma de que pues sí se puede, de que el que quiere puede, rompiendo el paradigma de que la educación verdaderamente es un arma poderosa para lograr mejores oportunidades. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, pero no solamente para cambiar al mundo en lo general, sino para cambiar verdaderamente nuestras vidas. Y entonces yo diría que el primer reto que tenemos es cómo le hacemos
para que todos esos trabajadores que no han entrado al aula, que tienen jornadas de trabajo larguísimas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el sol, y que muchos de ellos viven en las construcciones, pero muchos sí se trasladan a sus casas, decidan entrar a estudiar y decidan que vale la pena quedarse una hora más de su tiempo y tomar una hora del trabajo para seguir estudiando. Otros de los retos importantes que tenemos para consolidar el proyecto es buscar a más desarrolladores y más constructores que estén dispuestos a entrar a nuestro programa. Hoy estamos enfocados en el Distrito Federal y Estado de México. Estamos, como te comentaba, en alrededor de 22 o 23 construcciones, dependiendo del momento. Creo que acabamos de cerrar una y estamos en 22 ahorita, con alrededor de 8 o 9 empresas. Estamos con las empresas más grandes de desarrollo inmobiliario del Valle de México. Las empresas ponen el aula, ustedes ponen a los instructores y los materiales. Ese es el modelo de negocio bajo el cual, más que el modelo de negocio, el modelo de operación bajo el cual funciona la fundación. Así es, las empresas nos ponen un espacio, nosotros habilitamos el aula, nos donan las universidades o las empresas computadoras, pizarrones, bancas, todo eso lo llevamos, contratamos un profesor, muchas de las empresas nos ayudan con un donativo, también recaudamos fondos de la iniciativa privada, de amigos de la fundación que con un donativo de 400 pesos al mes en su tarjeta de crédito nos ayudan a complementar la educación de un albañil y a poder becar a un albañil, y a través de esos diferentes fondos conseguimos los materiales, conseguimos pagarle al profesor, conseguimos hacerles graduaciones muy dignas, graduaciones muy padres en donde pues pueden invitar a sus familias, como te comentaba, y recibir sus certificados. Y es increíble porque muchos de estos trabajadores nunca han sido reconocidos por nada en la vida y tienen la autoestima muy baja, muchos de ellos tienen problemas de otro tipo. La tirada es que construyendo y creciendo, además de crecer en el número de aulas y en el número de estudiantes en el Distrito Federal, en el próximo par de años pueda adoptar otro tipo de elementos de capacitación que nos permitan darle a los trabajadores no solamente capacitación formal, educación formal, que hoy se toma como capacitación para el trabajo, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública y de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, sino también darles verdadera capacitación para el trabajo, ayudar a un trabajador que es ayudante albañil a ser un oficial albañil, ayudar a un trabajador que es albañil a ser plomero y con eso poder tener más ingresos o tener una mayor proyección económica para él y su familia. Y de esta forma irlos capacitando en más cosas que les permita y que nos permita cada vez tener oficios y cada vez tener oficiales y trabajadores mucho más capacitados que nos permitan seguir construyendo pues, una mejor sociedad, un mejor país. José, si estuviera en tus manos hacer una política pública para este segmento de la población, ¿qué propondrías? Creo que tenemos que resolver este problema de raíz para las próximas generaciones. ¿Cómo hacemos para que todos los jóvenes o los niños mexicanos reciban educación hasta secundaria o hasta preparatoria, pero primero hasta secundaria, y puedan tener una formación que les permita tener mejores herramientas para la vida? Y además que sea educación de calidad, porque nosotros lo que estamos haciendo es atender a todos esos chavos que el sistema bateó en la primaria o antes de la primaria y ni siquiera llegaron a la primaria y por eso son analfabetos, o en la secundaria. Pues si te has dado cuenta, tú lo que estás haciendo, la fundación, es que está resarciendo los errores del modelo educativo mexicano. Es correcto. Y pareciera ser entonces que con esa buena voluntad y con ese trabajo ciudadano, ustedes están reaccionando ante una necesidad que el sistema educativo no ha resuelto. Y esa me parece que es la parte más importante que deberíamos de trabajar desde la sociedad civil para que entonces la fundación vaya enfocando, como bien tú lo decías, a fortalecer las capacidades técnicas de estas personas. No solamente la alfabetización, porque eso, insisto, es una responsabilidad del Estado mexicano. Y como lo platicábamos al inicio del programa, el Estado mexicano gasta más en educación que Canadá y casi lo mismo que Estados Unidos. Así es. Ahora, pues, la solución es que mantengamos a nuestros niños en las aulas y que los mantengamos estudiando. Pero tenemos muchísimos trabajadores y vamos a seguir teniendo muchísimos trabajadores que cada año dejan la escuela antes de terminar la primaria, antes de terminar la secundaria y se van a trabajar. Para ellos creo que la mejor solución es darles capacitación en donde trabajan, en sus fuentes de trabajo y buscar alternativas para que entren a capacitarse, para que entren a estudiar y para que sean apoyados
por las empresas o por los centros de trabajo en donde trabajan para seguir estudiando. Nosotros en Construyendo y Creciendo decidimos empezar por educación básica porque creemos que es básico para poder capacitarte en un oficio técnico, el poder primero saber leer y escribir o el poder primero haber terminado tu primaria o tu secundaria. Pero lo siguiente es darles capacidades y oficios técnicos. Y creo que México es mucho de lo que necesita. Tenemos un sistema de universidades pues, privadas y públicas que pues, definitivamente también tienen mucho en lo que trabajar, pero que funcionan para generar a muchos licenciados que a veces pues andan trabajando en cosas que realmente no tienen que ver con lo que estudiaron, que andan trabajando de taxistas o que andan haciendo otras cosas porque no hay suficientes empleos para ellos. Claro que ahí también hay que resolver ese tema, pero lo que necesitamos es muchos técnicos electricistas, técnicos en construcción, técnicos en temas de aeronáutica o en temas que tengan que ver con manufactura automotriz, José, que son de los temas que están... Se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho el trabajo ciudadano, agradecemos mucho el trabajo de Construyendo y Creciendo.